Voy a empezar a presentar entonces, ¿verdad? Vamos a ver primero la parte, como les digo, un poquito teórica de las características de un diseño de bloques al azar y luego vamos a ver la parte numérica. ¿Ok? Entonces, seguimos con el tema de diseños experimentales. Entonces, hasta el momento habíamos visto diseño completamente al azar, ¿sí? Que es básicamente la forma en la que yo voy a implementar un experimento en campo, según las características de mi material experimental y también, ¿verdad?, del área en donde quiero implementar o el experimento, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver un diseño de bloques al azar. ¿En qué se diferencia entonces el diseño de bloques al azar con el diseño completamente al azar? Verán, anteriormente veíamos nosotros entonces, ¿verdad? Que para un diseño completamente al azar teníamos características homogéneas del lugar en donde íbamos a implementar el experimento y también del material experimental a utilizar. Es uno de los diseños más sencillos y la base de todos los demás. Ahora bien, el diseño de bloques al azar, como su nombre lo indica, ya tenemos un factor de bloqueo, es decir, una fuente de variación externa, pero que nos está generando o que nosotros creemos, porque todavía no sabemos bien si genera o no genera un efecto en la variable de respuesta. Pero nosotros consideramos que, o hipotéticamente, ¿verdad? Suponemos que podría afectar los resultados de la variable de respuesta con la que vamos a trabajar. Entonces debemos realizar un bloqueo, ¿verdad? Para evitar que esa información nos aumente nuestro error experimental. Esa es una de las razones por las que nosotros utilizamos el criterio de bloqueo, ¿sí? Entonces, obviamente, este criterio de bloqueo se utiliza cuando tenemos una gradiente, que es a esa fuente de variación externa que nosotros queremos bloquear y que no nos interesa, que forme parte de nuestro experimento o del análisis em, de la variable de respuesta, entonces nosotros le vamos a llamar gradiente, ¿verdad? Entonces utilizamos o trabajamos con esa gradiente cuando esta es de un solo sentido, ¿sí? O sea, diseño de bloques completos al azar se utiliza para bloquear un solo efecto externo o fuente de variación externa, ¿sí? Entonces, esa fuente de variación puede ser una característica física del lugar en donde vamos a implementar nosotros el experimento. Puede ser también una característica física del material experimental, o incluso puede ser una característica, por ejemplo, de tiempo, ¿sí? O sea, una característica temporal o una característica espacial. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo quiero trabajar un experimento o voy a realizar un experimento y lo voy a hacer en diferentes tiempos, pero a mí no me interesa evaluar el efecto del tiempo en esa variable de respuesta. Pero, pues, por cuestiones ahí sí que ajenas a nosotros, tenemos que hacerlo en diferentes tiempos, ya sea tiempo de cosecha, por ejemplo, podría ser en diferente estación o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, nosotros bloqueamos esos tiempos, ¿sí? O sea, es decir, hacemos una repetición de cada uno de los tratamientos, ¿verdad? En cada tiempo que nosotros vamos a elegir,
¿verdad? Como les digo, puede ser estaciones, por ejemplo, una repetición de todos los tratamientos en una estación específica y una repetición en otra estación específica, ¿verdad? Entonces, ese podría ser un factor de bloqueo temporal, de tiempo. De espacio es, por ejemplo, que ustedes quieran, un ejemplo, ¿no? Que ustedes quieran realizar un experimento, pero lo quieran hacer en diferentes municipios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de algún departamento X, ¿sí? Por ejemplo, y en este caso ustedes no saben si la variabilidad en el clima o en la zona de vida, ¿verdad? De esos diferentes municipios o simplemente por el lugar, ¿verdad? Ahí ya se ven otras cosas más, más específicas, ¿verdad? Que ya tienen que ver con, pues, con otros temas, ¿verdad? De afología, climatología, varias cosas que ustedes ya tienen que tomar en cuenta. Pero entonces, a mí no me interesa en sí el efecto de que yo realice este experimento en cualquiera de esos municipios, pero no estoy segura de si eso me genera algún cambio, ¿verdad? O algún efecto en la variable de respuesta. Entonces, ¿qué hago? Bloquear ese factor, ¿verdad? Que sería el factor del lugar, porque van a estar en diferentes lugares, ¿sí? Entonces, ese sería un criterio de bloqueo de espacio, ¿verdad? Y también, pues, tenemos que en el mismo lugar podríamos tener, por ejemplo, la pendiente, ¿verdad? Que ya sería una característica biofísica del lugar, o el viento, o la dirección de la sombra, ¿ya? Entonces, esos también pueden ser otros factores de bloqueo que no me interesa a mí el efecto que tengan, pero, o sea, no me interesa estudiar a profundidad el efecto que están causando en la variable de respuesta, pero estoy consciente de que podría afectarlo, ¿verdad? Entonces, quiero evitar eso, ¿verdad? Y de esta forma, pues, disminuir el error de muestreo. Que recordemos que el error de muestreo es aquel error que nosotros que nosotros no podemos explicar, ¿verdad? Entonces, es una forma de explicar una parte del error de muestreo, ¿sí? Y así, pues, poder disminuir. Entonces, cuando hablamos de cuestiones físicas o características físicas del lugar, si yo tengo dos, por ejemplo, dos fuentes de de variación que podría ser el viento o la pendiente, pero estas vienen del mismo lugar, o sea, están en la misma dirección, ¿sí? Bueno, ahí me está diciendo que ya no tengo un factor de bloqueo, sino dos, y me podría llevar a pensar que puedo utilizar un diseño más complejo que el diseño de bloques completos al azar. Sin embargo, como vienen en la misma dirección, ¿ya? Entonces yo puedo únicamente trabajarlos como una fuente de variación, ¿sí? Entonces, ya son criterios que uno va adquiriendo, pues, con la experiencia y conforme va trabajando este tipo de temas, pero para que lo tomen ustedes en cuenta. ¿Sí? Fuentes de variación que vienen en el mismo sentido pueden ser tomadas como solo un factor de bloqueo. ¿Sí? Ok. Entonces, para la aleatorización de este tipo de diseños, ¿verdad? Entonces se acuerdan que como siempre en el diseño completamente al azar, pues obviamente como su nombre lo indica, no tiene ninguna restricción, entonces hacíamos una distribución completamente aleatoria, es decir, al azar elegíamos, ¿verdad? Entonces, en el caso de diseños de bloques al azar, es un poquito diferente, ¿verdad? Porque nosotros debemos asignar, vean, acá, asignamos los tratamientos por bloques, ¿sí? Eso es lo primero que debemos hacer. Entonces, cada bloque corresponde a una repetición de nuestros tratamientos, ¿sí? Es decir, de ahora en adelante ustedes deben saber que yo les puedo decir
repeticiones o bloques y estoy haciendo referencia al mismo término. Únicamente cuando yo estoy trabajando con diseño de bloques completos al azar. Entonces, ¿cómo se hace la aleatorización en este tipo de diseños? Es que yo voy a asignar una repetición de los tratamientos a cada uno de los bloques, ¿sí? O sea, si tengo 5 tratamientos en el bloque 1, yo debo asignar una unidad experimental representante para cada tratamiento. La aleatorización, entonces, en este caso, es que dentro de cada bloque yo debo aleatorizar, ¿verdad? Todos los tratamientos, ¿sí? De la forma en la que lo hacíamos en completamente al azar. Entonces, dentro de cada bloque, sí, la aleatorización es completamente al azar. De ahí el nombre, ¿verdad? Entonces, lo hago en cada uno de los bloques. Entonces, obviamente, una vez que yo ya asigné aleatoriamente los tratamientos a cada bloque, entonces lo que hago es que voy a aleatorizar los bloques completos. Es decir, por ejemplo, acá yo tengo bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4 en esta posición, pero ya al momento de ir a implementarlo en campo, yo voy aleatorizar esto, es decir, este bloque 1 puede pasar a la posición 4, el bloque 2 puede pasar a la posición 3, ¿sí? Voy aleatorizando. Hago entonces 2 aleatorizaciones, ¿sí? Una dentro del bloque y otra entre bloques. Si tienen alguna duda de lo que vamos viendo, me dicen por favor, ¿verdad? Para que yo pueda parar y pues darles esa explicación. De lo contrario, yo consideraría que no tienen ninguna duda hasta el momento, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, ustedes me comentan. Ok, entonces continuamos. Esas son las características generales de un diseño completamente, de un diseño en bloques completos al azar. De ahí, por lo demás, ¿verdad? Es muy parecido al diseño anterior, ¿sí? Como les digo, el diseño completamente al azar es la base de todos los demás, ¿verdad? Solo que se van, pues, básicamente el análisis estadístico se va haciendo un poco más complejo, ¿verdad? Por lo tanto, los pasos para el análisis estadístico de un diseño de bloques completo al azar, ¿verdad? Lleva la misma estructura que un diseño completamente al azar, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, obviamente esto es, no importa tanto el orden, pero este es el orden que yo propongo, ¿verdad? Es que debemos realizar siempre el planteamiento de las hipótesis estadísticas, hipótesis nula, hipótesis alterna, definir el nivel de significancia que vamos a trabajar, si vamos a trabajar al 5%, al 1%, al 2, al 3, al 10%, que es como el límite, ¿verdad? Máximo de un nivel de significancia, para no trabajar con niveles de significancia muy bajos. Hay que plantear el modelo estadístico y este modelo estadístico es muy similar también al diseño completamente al azar. Acá lo que va a cambiar es que vamos a agregar una fuente de variación que va a ser el efecto de los bloques. Vamos a trabajar con los supuestos, siempre validar los supuestos o que se cumplan los supuestos, ¿verdad? Que ya habíamos visto más o menos en términos generales cuáles son, que es el de la normalidad, la homoelasticidad y la independencia de residuos. Que vamos a ver más adelante cómo podemos nosotros validar, ¿verdad? O en este caso, ¿verdad? Realizar los cálculos necesarios para poder verificar si estos supuestos se cumplen, ¿verdad? Porque obviamente, aunque su análisis de varianza a ustedes les diga que tienen un p-valor significativo, pero si no se cumplen estos supuestos, entonces su análisis de varianza es incorrecto, ¿verdad? O sea, no podemos trabajar con un análisis de varianza que no cumpla los supuestos porque entonces los resultados que me está dando
no son confiables, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Esto es una parte muy importante que a veces nosotros, pues, ignoramos, ¿verdad? Pero es muy importante poder realizar este tipo de análisis, ¿verdad? De los supuestos de los modelos. Análisis de varianza, que ya dijimos, pues son ya es la parte numérica en sí, ¿verdad? Para poder encontrar nuestra F, ¿verdad? En este caso, nuestra F calculada y poder en este caso también, ¿verdad? Compararlo con una F de tabla, ¿verdad? Entonces, y si estamos trabajando en Infostat, pues obviamente sería encontrar el p-valor, ¿sí? Y luego el coeficiente de variación, que también es una parte muy importante y que nos ayuda a ver em, si nosotros tuvimos un manejo adecuado del experimento, ¿verdad? Entonces, como les digo, no es solo que aquí me dé que un p-valor pequeño o me diga que es significativo, sino debo tomar en cuenta los otros cálculos numéricos, ¿verdad? Porque si acá tengo una fuente de variación, por ejemplo, de muy grande, del 50%, del 60%, realmente ahí yo me pondría a pensar, ¿verdad?, sobre la calidad de la información que yo estoy ingresando al análisis de varianza, ¿sí? Entonces ahí obviamente también mis datos ya son muy poco confiables y que de hecho esto casi siempre va a estar de la mano. Un coeficiente de variación alto nos va a tender a darnos, ¿verdad? Un análisis de varianza no significativo, ¿verdad? Porque al haber un coeficiente de variación muy alto, eso quiere decir que probablemente tengamos también un error muy alto. Y un error experimental alto, ¿verdad? Lo que provoca es que no haya diferencias significativas entre los tratamientos evaluados. ¿Ok? Entonces, acá hay un ejemplo, ¿verdad? Entonces, este ejemplo, como les digo, se los voy a decir, ¿verdad? Muy general, para que ustedes puedan resolverlo después si quieren, ¿verdad? Aquí ya está resuelto, solo les voy a dar los pasos que seguimos de forma general para que vean cómo se realiza un análisis de varianza para este tipo de diseños, ¿verdad? Entonces, de ahí vamos a hacer otro ejemplo, ¿verdad? Que sería el ejemplo 2, ¿sí? Entonces, veamos esto. Dice, ejemplo de aplicación. En Córdoba, Argentina, se realizó un ensayo para evaluar el rendimiento en kilogramos de materia seca por hectárea de una forrajera, al aplicarle distintos aportes de nitrógeno en forma de urea. Las dosis de urea aprobadas fueron 0, 75, 150, 225 y 300 kilogramos por hectárea. El ensayo se realizó en distintas zonas en las que por razones edáficas y climáticas se podían prever rendimientos diferentes. Las zonas en este caso actúan como bloques, ¿verdad? Entonces vean acá, este es nuestro factor de bloqueo. Las zonas en las que nosotros estamos evaluando estos tratamientos, ¿sí? Entonces, obviamente, como le digo, no me interesa en sí el efecto de la zona, sino solo quiero ver si, en este caso, la dosis de nitrógeno está afectando, ¿verdad? Em, el rendimiento en este caso, de materia seca de una forrajera, ¿sí? Ok, entonces los resultados que se obtuvieron se encuentran, obviamente, nosotros siempre es recomendable que tengamos una tabla resumen sobre los resultados, ¿verdad? Que estamos obteniendo en campo y es justamente lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Los resultados obtenidos por el tratamiento y por los bloques. Entonces recordemos que cada uno de los bloques va a representar también una repetición, ¿verdad? Entonces bloque 1, repetición 1, bloque 2, repetición 2. Y entonces en este caso, como tenemos 4 bloques, vamos a tener 4 repeticiones, ¿sí? De cada uno de los tratamientos, en este caso de las dosis de
urea que estamos o nos interesa evaluar. Entonces aquí nos dan a nosotros los resultados obtenidos y para esto nos piden que realicemos un análisis de varianza para poder determinar si existe diferencia significativa entre las dosis que yo estoy evaluando, ¿sí? Con respecto, en este caso, al rendimiento en materia seca de la forrajera. Entonces, lo primero, como les decía, es el planteamiento de la hipótesis. Y la hipótesis estadística, obviamente, la pueden hacer de forma simbólica o de forma escrita, como ustedes consideren. La cuestión es saber leer lo que nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? Esta simbología. Entonces, acá dice que la hipótesis nula nos dice que todos los tratamientos, ¿verdad? Son iguales, ¿sí? O todos los tratamientos en este caso, podría decir, nos dan el mismo efecto, ¿verdad? En la variable de respuesta, que es rendimiento de materia seca. Entonces, obviamente la hipótesis alterna, entonces en este caso podríamos decir acá que uno es que las medias de los tratamientos, ¿verdad? De todos los tratamientos son, o de por lo menos un tratamiento es diferente al resto, ¿sí? Entonces, acá nuestro nivel de significancia, ¿verdad? Que es importante porque puedo trabajar al 5, al 10 o al 1%, que son los que normalmente se trabajan, pero igual pueden trabajar a un 2, 3, 4%. Eso ya es básicamente, pues, consideraciones que debe tomar en cuenta el investigador, ¿verdad? Para este caso, entonces, voy a trabajar al 5% de significancia. Además, me permito indicarles que cuando ustedes trabajan con un nivel de significancia, ustedes pueden plantear al principio, ¿verdad? Como lo estamos haciendo en este caso, que vamos a trabajar al 5%. Eso no significa que esto sea permanente, es decir, que ya no lo puedan cambiar, que una vez que yo determiné que al 5% ya no puedo cambiar el nivel de significancia de trabajo. No, ustedes pueden cambiar. Si a un nivel de significancia del 5% no es significativo, pero ustedes, pues ahí sí que con la experiencia que manejan, dicen, bueno, yo puedo trabajar todavía con un 90%, con un 10% de significancia o un 90% de confianza, son equivalentes, ¿verdad? Entonces, aun cuando yo ya haya hecho el análisis de varianza, puedo cambiar este nivel de significancia, ¿sí? Como el 5% no me dio, pues voy a probar al 10%. Quizás trabajando al 10% me diga a mí, ¿verdad? El análisis que sí hay significancia, ¿sí? Entonces, ahí obviamente esto ya va a depender de la precisión con la que ustedes quieran trabajar. Recuerden que entre más pequeño sea este valor, ¿verdad? La precisión es mayor, ¿sí? Son inversamente proporcionales. Entonces, bueno, también aprovecho para indicar que acá, entonces, es muy importante que cuando ustedes discutan los resultados que obtuvieron de un análisis de varianza, no olviden, en este caso, ¿verdad?, indicar a qué nivel de significancia están trabajando, ¿verdad? Para que la persona sepa, ¿verdad?, cuál es el nivel de confianza con el que trabajaron esa investigación, ¿sí? Entonces, eso sí es bastante importante indicar esa parte. Entonces, de ahí venimos con el modelo estadístico. En este caso, el modelo estadístico, ¿verdad? Es, como les indicaba, muy similar al diseño completamente al azar. Aquí, si ustedes son observadores, lo que cambia es que estamos agregando
un elemento o un componente a nuestro modelo. Este modelo es un modelo lineal. Entonces, al ser lineal nos permite, o también podemos decir que es un modelo aditivo, es decir, que podemos seguir adicionando componentes, que es justamente lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? La estructura se mantiene con el diseño anterior, pero estamos agregando un componente más que es el efecto que están causando los bloques, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos la media general del experimento, el efecto que causa cada tratamiento, el efecto del factor, del bloque, del factor de bloqueo y el error experimental, ¿sí? La simbología sigue siendo la misma, ¿verdad? El índice sub I se va a utilizar para representar tratamiento y el índice R, perdón, el índice J se va a utilizar para representar a las repeticiones o bloques, ¿sí? Entonces eso tomarlo en cuenta. ¿Okay? Los supuestos son los mismos entonces que el diseño completamente al azar. Los residuos deben ser independientes, los errores o residuos deben estar normalmente distribuidos con media cero y varianza constante y debe existir homogeneidad de varianza entre los tratamientos. El modelo es lineal, como ya lo vimos, ¿verdad? Y acá otro de los supuestos es que no hay interacción entre bloques y tratamientos, ¿sí? Obviamente acá como estamos trabajando con, con bloques, esto también se cumple porque no vamos a trabajar nosotros la interacción, ¿sí? Entonces, los que nos interesa o los más importantes a evaluar, ¿verdad? En este caso serían estos tres, ¿sí? Residuos independientes, residuos normales y varianzas homogéneas. Ok, y luego pues tenemos ya como tal el ANDEVA, ¿verdad? O el análisis cuantitativo del análisis de varianza, ¿sí? Que pues ahí ya tenemos que empezar a nosotros a realizar, ¿verdad? Este cuadro, a resolver este cuadro, ¿sí? ¿Qué cosas tenemos o qué componentes deben estar en este cuadro? Pues vean acá, tenemos que nuestro análisis de varianza tiene fuentes de variación y vean acá. En las fuentes de variación, entonces, si ustedes recuerdan, para el diseño completamente al azar, únicamente teníamos el tratamiento y el error experimental como nuestras fuentes de variación. En este caso, estamos agregando otra fuente de variación que es la que corresponde a los bloques, ¿sí? Entonces, obviamente acá hay que calcular los grados de libertad para este nuevo componente y también la sumatoria de cuadrados, ¿sí? Entonces tenemos acá esto, ¿verdad? Y pues tenemos los que teníamos antes, que son el tratamiento, ¿verdad? Vean acá, y también el error experimental. Recordemos nuevamente que el total, pues únicamente nos sirve para poder calcular la sumatoria de cuadrados del error experimental, ¿sí? Entonces, todos los componentes que vemos acá, ¿verdad? Ya los habíamos visto anteriormente. Sumatoria de cuadrados, cuadrados medios para poder obtener al final el valor de la f calculada, ¿sí? Y nos interesa nuevamente la f calculada de tratamientos. Pero acá hay otra cuestión. Aunque no lo estemos viendo acá, también podemos calcular una f calculada de los bloques, ¿sí? Podemos calcular esto también. ¿Para qué? Pues únicamente para saber si realmente estos bloques, ¿verdad? Estadísticamente hablando, causan un efecto en la variable de respuesta, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve saber si causan o no causan efecto? Pues únicamente para ver si
elegimos bien nuestro diseño, ¿verdad? Si acá me da que es significativo para bloques, ¿sí? Si me dice que es significativo, entonces yo puedo decir que utilizar bloques fue adecuado, ¿verdad? ¿Sí? Si me dice que no es significativo, eso significa que yo puedo trabajar con un diseño completamente al azar, ¿sí? Es decir, por ejemplo, se los pongo así. Permítanme, ¿qué dice acá? Aquí está. Se los pongo de esta manera. Imagínense que ustedes trabajaron un diseño de bloques al azar, ¿verdad? Al momento de realizar el análisis de varianza, a ustedes les sale que el efecto de los bloques no es significativo y tampoco el efecto de los tratamientos. Es decir, no están teniendo significancia ni aquí ni aquí, ¿sí? Ok. Bueno, pero cuando a ustedes les dice que aquí no es significativo, ustedes tienen una opción, ¿sí? Eliminar el efecto de los bloques porque prácticamente les está diciendo que no causa un efecto en la variable respuesta, ¿verdad? Entonces lo eliminan y trabajan con un diseño completamente al azar. O sea, están regresando al modelo anterior. Entonces, acá, ¿qué es lo que puede pasar? Obviamente, cuando ustedes hagan este análisis de varianza para un diseño completamente al azar, les puede salir nuevamente que no es significativo, pero también les puede salir que es significativo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden probar con el diseño de completamente al azar para ver si este les genera mejores resultados que un diseño de bloques al azar. Eso sí, entiéndase bien, eso únicamente cuando acá les dé que es no significativo, ¿sí? De lo contrario, si les sale que los bloques sí son significativos, entonces no pueden regresar o no es correcto regresar, ¿verdad? A un diseño completamente al azar, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta acá, pues en la parte estadística uno debe utilizar el criterio propio para poder resolver diferentes problemas, ¿verdad? Ok, entonces vamos a continuar, ¿sí? Acá, pues les dejo qué significa cada uno de los componentes de las fórmulas, ¿verdad? Cada fórmula tiene sus componentes. ¿Sí? Está, acá se los dejo para que ustedes puedan guiarse, ¿sí? Pero bueno, entonces acá lo que hay que hacer es realizar cada uno de los cálculos que me pide acá, ¿verdad? Sacar los grados de libertad para cada fuente de variación, obtener la sumatoria de cuadrados para cada fuente de variación, los cuadrados medios para cada fuente de variación y el valor de la F, ¿sí? Obviamente en este caso para los bloques y para los tratamientos, según lo considere, ¿sí? Entonces, realizando cada uno de estos cálculos, ¿verdad? Entonces, obtengo esta respuesta, ¿sí? Yo ya hice todos los cálculos y al final estoy obteniendo esta F calculada y la F de tabla. Entonces, veamos acá. ¿Verdad? Al realizar todas estas operaciones me sale que para tratamientos únicamente, ¿verdad? Tengo el valor de F calculada, que es 41.51 y el valor de F de tabla es 2.87. Entonces, aquí utilizo la regla de decisión y es la misma regla de decisión que se utiliza para una prueba de hipótesis, porque al final esto es una prueba de hipótesis, pero para medias múltiples, ¿verdad? Según el resultado entonces que me está dando acá, ¿qué creen ustedes? ¿Será que mi análisis de varianza es o no significativo?
para los tratamientos. ¿Alguien están ahí? Sí es significativo, pienso yo. ¿Por qué? Tal vez porque es mayor al valor de F tabla. Así es, recuerden que el valor de f calculado debe ser mayor al valor de f de tabla para poder indicar que es significativo. Esto es si trabajamos nosotros a un nivel de significancia del 5%. E incluso también podemos nosotros trabajar con bloques para ver si realmente bloques es significativo o no, ¿verdad? Entonces, hagamos eso, ¿verdad? ¿Y cómo puedo obtener el cuadrado medio de los bloques? Entonces va a ser la sumatoria de cuadrados de bloques dividido los grados de libertad de los bloques. Entonces, háganlo por favor, sería esto dividido esto. Lo voy a poner acá para... ¿Cuánto les sale? Me sale 67.773. 773. Sí, ¿Sí? Ok. Y entonces acá, como tengo la F calculada, voy a dividir esto, ¿verdad? Dentro del error, ¿sí? Entonces dividan la suma, los cuadrados, el cuadrado medio de los bloques con el cuadrado medio del error. ¿Cuánto les da? 2.63. 2.63. Ok. Entonces acá es otra cuestión. ¿Cómo obtengo la F de tabla? Para los bloques, la F de tabla que yo voy a utilizar no es esta misma, ¿sí? Sino que debo calcular una nueva F de tabla. Y eso va a corresponder a los grados de libertad de mi bloque versus los grados de libertad de mi error, ¿verdad? Y eso lo puedo obtener lo puedo obtener en este caso, ¿verdad? Con la función de Excel. Entonces, busquen la F de tabla de Fisher, ¿sí? En Excel para los bloques, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Recuerden que la F de tabla está en función de los grados de libertad, en este caso, ¿verdad? De los bloques. Lo voy a hacer en minúscula. F de tabla va a estar en función de, en este caso, el alfa, ¿verdad? Grados de libertad de bloques, grados de libertad de el error, ¿sí? Búsquenlo, ¿verdad? En Excel con la función de Fisher. Utilicen la cola derecha. ¿Cuánto les sale?
¿Alguien? Ya lo tengo acá, vean. Utilizan el inverso de la F de la cola derecha. Ponen la probabilidad, que es 0.05, los grados de libertad del numerador, que en este caso son 3, y los grados de libertad del denominador, que en este caso son 12. Entonces me da una F de tabla, en este caso, ¿verdad? De 3.49. ¿Sí? ¿Le salió así a alguien que lo pudo hacer? Bueno, pues yo espero que sí lo estén intentando. ¿Ok? Entonces, Sí, ¿cuánto? salió. ¿Sí? Ok, ¿cuánto me da? 3.49. ¿Será entonces que con esta F de tabla, será que hay significancia? ¿Será que los bloques son significativos o no significativos? No No, no. son No significativos. son significativos, ¿verdad? Porque en este caso, la F calculada es mucho menor, o no tanto, pero sí es menor a la F de tabla, trabajando a un 5% de significancia. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que yo podría omitir esta fuente de variación y trabajar con un diseño completamente al azar, ¿sí? Sin embargo, como les digo, eso ya es criterio del investigador, ustedes se pueden quedar con un diseño de bloques, ¿sí? Así que es cuestión de ir probando, ¿verdad? Y como nos da significativo, entonces obviamente acá lo que tenemos que hacer también es realizar un análisis post-ANDEVA. Y eso pues ya ustedes ya saben, pueden utilizar Scott, pueden utilizar Tukey, pueden utilizar contrastes, el que ustedes consideren, ¿verdad? En este caso. Bueno, entonces, obviamente, en base a lo que trabajamos, entonces yo les estoy dando acá, ¿verdad? Las conclusiones. Y vean a qué conclusiones llegamos entonces con ese análisis de varianza. Dice, a un nivel de significancia del 5%, hay evidencia suficiente para indicar que existe diferencia significativa en el rendimiento de materia seca en kilogramos por hectárea en por lo menos uno de los tratamientos. Se recomienda realizar un análisis post-ANDEVA para evaluar cuál o cuáles tratamientos están presentando diferencias significativas, ¿sí? Entonces, es básicamente lo que ustedes deben indicar cuando hacen un análisis de varianza. Y obviamente el análisis post-ANDEVA ya les va a decir a ustedes cuál es o cuáles son los mejores tratamientos, ¿sí? Aparte de eso, pues recuerden, ¿verdad? Hay que calcular también el coeficiente de variación para poder tener numéricamente, ¿verdad? Verificar si nosotros tuvimos un buen manejo del experimento, ¿verdad? En cuanto al material experimental y también manejo agronómico, ¿verdad? Sí, entonces vean acá y obtuvimos el análisis, el coeficiente de variación para este experimento y me da que es 5.83. Entonces recordemos que estamos trabajando con bueno, acá, ¿verdad? Tampoco es que esté escrito en piedra, pero se trabaja normalmente con una referencia del 20%, ¿verdad? Coeficientes de variación de 20% hacia abajo se consideran experimentos bien manejados, ¿verdad? Y del 20% para arriba, ¿verdad? En este caso, pues ya se considera que hubo un manejo heterogéneo, el manejo no fue homogéneo, ¿verdad? O el material que se utilizó no fue homogéneo, ¿sí? Eso es lo que nos dice a nosotros el coeficiente de variación. Obviamente, si ustedes están trabajando y les sale, por ejemplo, un coeficiente de variación de 20.5, ya es criterio meramente de ustedes si aceptan ese coeficiente de variación o no, ¿sí? Porque acá, ¿qué es lo que pasa? Si tienen un coeficiente de variación muy alto,
¿verdad? Como les decía, 30, 40. Entonces, aquí es en donde ustedes ya deben tomar la decisión de si se van a quedar con esos datos, ¿verdad? Si van a aceptar esos resultados o volver a implementar ese experimento. Obviamente acá, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos coeficientes de variaciones altos, lo que se suele hacer es como una recopilación de información, ¿verdad? De todas las etapas del experimento, un análisis, ahí sí que ya es más, no tanto cuantitativo, sino cualitativo, ¿verdad? Para ver en qué se pudo haber fallado. O sea, por ejemplo, puede ser que en mi experimento para hacer el manejo agronómico yo utilicé a diferentes personas. Entonces, obviamente recuerden que cada persona pues tiene una forma de trabajar. Algunos van a trabajar mejor que otros, ¿verdad? Son cuestiones pues que muy difíciles de controlar, ¿verdad? Entonces, tal vez me convenga en este caso trabajar solo con una persona, ¿verdad? O incluso también podría ser que nos conviene bloquear a las personas. En este caso, entonces, cada persona se va a encargar de una repetición y entonces lo puedo utilizar también como un bloque, que era lo que yo les indicaba, ¿verdad? O, por ejemplo, que no se esté que, por ejemplo, en el riego, que no se está dando un riego homogéneo, sino que se esté regando más en unas partes que otras. O sea, eso es lo que ustedes empiezan a ver cuando se encuentran con coeficientes de variación altos, ¿sí? Y es en donde ustedes deben decidir si se quedan con esos resultados o volver a repetir el experimento. Entonces, de ahí también viene la importancia de poder tener manejo homogéneo en nuestro experimento, porque que a estas alturas nos salga un coeficiente de variación alto cuando ya pasaron, imagínense que su experimento dure, qué sé yo, ¿verdad? Un año, 2 años, tener que volver a repetir todo, ¿verdad? Es un gran trabajo. Entonces, por eso de ahí la importancia de ser minuciosos al momento de trabajar con experimentos, ¿verdad? Entonces, en este caso dice, en investigaciones experimentales se suele aceptar el valor máximo en el coeficiente de variación del 20%, aunque también queda a consideración del investigador. Para el ejemplo, se tiene un coeficiente de variación del 5.83%, lo que indica que los valores de cada una de las unidades experimentales es bastante cercano a la media general, ¿sí? Por lo que se puede concluir que hubo un buen manejo del experimento, ¿sí? Vean, ahí estamos concluyendo, ¿verdad? Entonces aquí también está cómo realizar el análisis de varianza en Infostat, que lo veremos con el ejemplo de mañana. Mañana vamos a hacer el otro ejemplo, ¿verdad? Descartar. Y vamos a trabajar el análisis post-Andeva, ¿verdad? Por hoy lo dejaríamos hasta acá. Lo que yo les recomiendo es que, como ustedes ya tienen esto, ¿verdad? Que trabajen el ejemplo, o sea, ya tienen los resultados, entonces incluso tienen, acá está la forma en que yo realicé cada cálculo para sacar la sumatoria de cuadrados, que suele ser a veces, ¿verdad?, lo más complicado de obtener, ¿sí? Entonces, ustedes pueden utilizar esto, ¿verdad?, la presentación como su guía y pues realizar el ejemplo, ¿verdad? Y si ustedes tienen alguna duda, pues ya lo podemos ver el día de mañana, ¿ok? Sobre este ejemplo, ¿sí? De lo contrario, el día de mañana trabajaremos puramente la parte numérica, ¿sí? Es decir, que vamos a trabajar con el ejemplo 2, ¿ok? Entonces, esa sería mi